Bueno, muy buenos días a todos. Qué bueno es que estemos juntos. Nada más cuida los picos, hijo. Ok. Esta mañana vamos a retomar el salmo que leímos la semana pasada. La semana pasada nos tocó leer, como tenemos por costumbre, cada domingo un salmo. Y la semana pasada leímos el Salmo 66. Y al estarlo meditando durante la semana, me puse a estudiar y creo que el Salmo 66 es una enorme oportunidad para aprender algo de parte de Dios. Así que vamos a estar estacionados ahí, vamos a ir a diferentes escrituras, pero si usted tiene con qué marcarlo, vamos a estudiar el Salmo 66. Vamos a hablar esta mañana acerca de la importancia de entender que a Dios se le debe alabar por lo que Él es, pase lo que pase. Amén. Dios es digno de alabanza, Dios es digno de reconocimiento, Dios es Dios por sobre todas las cosas. Aprenderemos la diferencia entre aclamar y clamar. Veremos que Dios sí prueba a sus hijos. En alguna ocasión estaba yo en algún lugar donde se le preguntó a alguien que si Dios probaba y le dijeron, no, Dios no prueba, pero la Biblia dice que Dios sí prueba. Otra de las cosas que veremos en el Salmo 66 es que si tú haces una promesa a Dios, más vale que la pagues. Porque muchos somos muy dados a decir, Señor, si tú me cumples esto, yo te prometo, Señor, que voy a hacer esto. Y Dios lo toma, y Dios toma la palabra y te va a hacer deudor de esa palabra esa promesa que tú hagas. Aprenderemos también que debemos testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en ese punto debo decirle algo. En ese punto yo quisiera dar la libertad a 3 personas. Si alguien quisiera pasar aquí de manera muy breve, decir, yo puedo testificar que Dios ha hecho en mi vida esto y esto y esto. Porque eso anima, eso trae consuelo, eso trae fe a la gente. Otra cosa que estaremos haciendo es que aprenderemos que Dios no escucha al inicuo, al pecador. Y aprenderemos qué dice la Biblia acerca de esto. Ahora, la enseñanza de esta mañana es tan importante como todas de la Biblia, porque vamos a entender, vamos a ver el obrar de Dios en nuestra vida y vamos a tener la oportunidad de tener la perspectiva correcta de cómo Dios tiene cuidado de nosotros, a pesar de que las cosas no salgan como a nosotros nos gustaría que salieran. A veces tú y yo esperamos que las cosas se den de una forma y salen de otra. Entonces, es de salud para nuestra fe entender la manera correcta de la que Dios hace, cómo Dios permite las cosas. Es por eso que estudiaremos el Salmo 66. Y en ese Salmo encontramos 6 maneras que nos van a ayudar a tener la perspectiva correcta de ese Dios poderoso que tú y yo clamamos y tenemos. 6 maneras. Las vamos a ir desglosando, pero para que tú tengas una perspectiva. A Dios debemos aclamarle con alegría y dice la Biblia, debemos hacerlos todos. ¿Has ido a alguna iglesia donde ves que unos cantan y otros no? Digo, aquí no pasa en otras iglesias, ¿no? Pero dice que hay que aclamar a Dios todos. Otra cosa que veremos es que en medio de las pruebas se debe reconocer la grandeza de Dios. Otra cosa es que Dios sí prueba al creyente. Va a meter tu fe al crisol. Va a ver si realmente lo que tú dices, lo eres, lo vives. Aprenderemos también que si haces una promesa, debes pagarla. Aprenderemos que debemos dar testimonio y que Dios no escucha al inicuo. Vamos al Salmo.
Salmo 66, versículo 1. Salmo 66, versículo 1 dice lo siguiente: aclamad a Dios con alegría toda la ¿qué? Toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Y luego viene una expresión que se lee, que es Selah, que hablaremos un poquito acerca de ella. Continúa en el versículo 5, dice: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, ahí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Y otra vez leemos Selah, y luego lo vamos a comprender. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que Él ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Este es el salmo que esta mañana vamos a estudiar. Punto número 1. A Dios se le debe aclamar con alegría y debemos hacerlo todos. A mí me llama la atención que cuando venimos a la iglesia y tenemos un tiempo de alabanza, algunos de nosotros, es muy respetable porque algunos de nosotros en nuestro corazón estamos orando y estamos clamando a Dios, y eso no es malo, nadie está diciendo que sea malo en sí, pero cuando la Biblia nos enseña que nosotros debemos aclamar a Dios con alegría y dice toda la tierra, creo que el mejor sentido de esto sería cuando todos estamos en un mismo tenor, en un mismo sentir, y decimos: Señor, te cantamos todos, unísonos, una misma voz, todos elevamos nuestra voz. Dice el versículo 1: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas, dice, son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. ¿Cuántos coinciden conmigo que a Dios se le debe aclamar por el simple hecho de ser Dios? Solo porque Él es Dios debemos aclamarlo. Ahora, es verdad, pero como Él es tan bueno, déjeme expresarlo de esta forma. Podría haber sido así de simple: me tienes que adorar porque soy Dios y punto. Pero Dios es un Dios de bondad, de amor, de paciencia, de misericordia, de perdón. Y el salmista, en el versículo 9 de ahí del Salmo 66, da la razón por la cual él dice que clamemos a Dios. No, que aclamemos a Dios, porque clamar es otra cosa. El Salmo 66, 9 dice: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Amados, si tenemos la oportunidad todos los días
de abrir los ojos, debemos aclamar a Dios. Debemos bendecirle. Debemos agradecerle. Debemos ser personas agradecidas por su bondad, porque Él es el que nos da la vida, porque Él es el que determina cuando tú y yo vamos a partir a su presencia. Vivir es una bendición. Vivir en Cristo es una bendición. Cuando tú y yo abrimos los ojos por las mañanas, debemos estar muy agradecidos. Y la enseñanza aquí es doble. Dice porque le adoramos porque nos preserva la vida y también porque no deja que nuestros pies, dice, resbalen. Así que aquí lo que encontramos en este salmo que estamos estudiando esta mañana es que nosotros debemos alabarle, y empieza dándonos instrucciones. Vemos que no es una sugerencia, sino un mandato. Aclamad a Dios, y inmediatamente nos dice todos. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. El Salmo 47:1. Si usted está ahí en los Salmos, regrese a algunos y permítame enseñarle cómo es que la Biblia enseña que toda la tierra debe aclamar a Dios. Dice el Salmo 47:1, ¿pueblos qué? Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Esta es una de las primeras canciones que aprendí como cristiano hace 28 años atrás. Cantábamos este salmo en la iglesia y cuando lo estaba estudiando me acordé, lo cantábamos con un júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Y todos gritaban, ¡eh! Y de repente me pongo a pensar y digo, ¿dónde se fueron esos tiempos que cuando cantábamos con voz de júbilo? Lo estoy diciendo por mí, ¿Dónde se fueron esos tiempos con ese júbilo de decirle, Señor, gracias por la vida, gracias por lo que me has dado? A veces nos estacionamos más en los problemas y en las situaciones que estamos viviendo y se nos olvida que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Hace rato platicaba con Paco y coincidíamos y decíamos, a Dios le agrada que le pidamos cosas imposibles para nosotros, porque para Él nada es imposible. Cuando tú le pides algo imposible, Él se agrada porque le estás reconociendo como que Él es el único. Y cuando nosotros levantamos nuestra voz a Él, dice que debemos hacerlo con voz de júbilo. Ahora, en esta iglesia, usted que ya tiene algún tiempo con nosotros, sabrá que pues no tenemos quien nos dirija en la alabanza. Pero eso no impide que nosotros levantemos nuestras manos, eso no impide que nosotros nos alegremos en el Señor. Estamos cuidando un poquito la forma para no perder el que de repente caigamos en el puro emocionalismo. Pero la Biblia es muy clara, incluso aquí dice, batid las manos. ¿Usted sabe lo que es eso? Aplaudir, batir las manos. No estoy diciendo que de repente viene alguien nuevo y no sabe si aplaudir o no. No dices, ay, aquí no aplauden. No, sí aplaudimos, no lo hacemos, no lo hemos hecho, no hay quien nos dirija todavía. Pero a lo que voy es que a Dios hay que cantarle con júbilo. Y hay que hacerlo todos. Primera de Crónicas 16:34 dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Dios es bueno y hay que aclamarle a Él. Ahora, ¿cómo debemos aclamar a Dios? ¿Con dolor? No, porque no es un clamor. Aclamar significa exaltar, engrandecer. Es un aplauso.
cuando tú cantas a Dios debes hacerlo con alegría. Clamar es otra cosa. Clamar es cuando estás en un dolor y dices, Señor, ayúdame. Y se vale, claro. Pero aquí dice que debemos aclamar, exaltar, levantar, enaltecer con alegría. Dios Padre, tú eres grande y misericordioso, lleno de amor y de perdón, y te amamos porque nos has tomado en cuenta. Con alegría, con gozo. Debemos hacerlo así, no importando las circunstancias. Sí, clamas, pero clamas cuando estás en angustia, y aclamas cuando responde. Y sea como sea que responda, Ahí mismo en ese salmo, el Salmo 66, ahí mismo donde estamos, el versículo 17 dice, a él clamo con mi boca y fue exaltado. No, a él clamó. A él, no dice clamó, ¿no? Ah, es que aquí me lo cambió, perdóneme, es que aquí no está la E, por eso estoy. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Le decía yo hace un momento que no importa cuál sea la respuesta que Dios dé, porque usted que conoce un poquito más de la Biblia sabrá que Pablo tenía un aguijón. No sabemos cuál es. Algunos estudiosos dicen que pudo haber sido su vista, algo así como conjuntivitis, porque en alguna parte de la escritura dice que estaban hasta dispuestos a darle sus propios ojos. Y dice que él clamó 3 veces, ¿se acuerda? ¿Lo ha leído? Ahora, cuando leemos que Pablo oró y que Dios no se lo quitó, no vemos a un Pablo frustrado, no vemos a un Pablo enojado. Yo no veo que un Pablo haya clamado una 4ª vez como necio, y mucha gente prefiere pensar que Dios tiene que sanarte cuando en realidad lo que debemos hacer es rendirnos y decirle, Señor, yo me pongo en tus manos a tu perfecta, buena y agradable voluntad. Segunda de Corintios 12, versículo 7, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice Pablo, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso, el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Y luego el versículo 8 dice, le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. También me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Así que Pablo nos enseña que él clamó, Dios le respondió, no te voy a sanar, tú bástate mi gracia. Y Pablo dijo, está bien, Señor, bendito seas tú. Segundo punto. Perdóname, segundo versículo. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. A Dios se le aclama con alegría y se exalta la gloria de su nombre. ¿Alguien sabe el nombre de Dios? ¿Algún nombre de Dios? ¿Perdón? Yahvé, pero con los nombres esos con los que se le conoce, por ejemplo, se le conoce como Adonai, Shalom. Mira, dice la escritura que acabamos de leer, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Cuando nosotros cantamos la gloria de su nombre, tú entenderás que en la escritura, en diferentes partes de la escritura, gente se refería a Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, Adonai significa mi Señor. Tú puedes decir, tú eres
mi Adonai, tú eres mi Señor, yo soy tuyo, yo no hago lo que yo quiero, yo te pertenezco a ti. Shaddai, el Todopoderoso. Yahvé Rafa, mi sanador, mi médico divino. Nisi, mi estandarte, mi bandera. Shalom, mi paz. Tú eres mi shalom, tú eres mi paz en medio de todas las situaciones que yo pueda estar viviendo. Y lo que estás haciendo es dar gloria a su nombre por el significado. Y lo debemos hacer nosotros, todos, con deleite, con gozo, con perfección, porque Dios es grande. El versículo 3 de ahí del Salmo 66 dice: decida Dios cuán asombrosas son tus obras. Cuando cantamos a Dios, cuando nos referimos a Él, debemos decirle: oh Señor, tú eres grande, poderoso, porque yo he visto tu mano. ¿Cuántos han visto un milagro de Dios en su vida? Yo sí. Y lo he visto no solamente en mi vida, sino en la vida de otras personas. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la paz de Dios en tiempos difíciles? Es ahí a donde tú le das la gloria a su nombre y le dices: Señor, tú eres mi shalom, tú eres mi Adonai. Tú eres el Shaddai, el Todopoderoso. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Y luego dice Selah. ¿Ves la pasión, el encanto, el deleite con la manera en que se expresa? Déjame leértelo otra vez. Regresa al versículo 3, hijo. Déjame leértelo otra vez. Decid a Dios, y luego trae esos signos. Son de exclamación, ¿no? ¡Cuán asombrosas son tus obras! Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Podemos ver la pasión, podemos ver el deleite con el que se hace, con el que se dice. Y luego la expresión Selah, y dicen los que estudian la Biblia, que esta expresión es algo así como: detente y medítalo, detente y escúchalo otra vez, repítelo otra vez. Cada vez que encuentres esta expresión en la Escritura, debes detenerte y volverlo a escuchar, y volverlo a leer, y volverlo a meditar. Así que, como primer punto, nosotros debemos adorar al Señor, no importa las circunstancias. Número 2, en medio de las pruebas se debe reconocer la grandeza de Dios. Dice el versículo 5: venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, ahí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan. ¿Sabe lo que es atalayan? El atalaya era aquel que estaba en una torre en las ciudades fortificadas vigilando, el que cuidaba que no viniera el enemigo, que si veía que venía el enemigo a lo lejos, avisaba. Dice: sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Y otra vez, detente y medítalo. Los rebeldes no serán enaltecidos. Versículo 8: bendecid pueblos a nuestro Dios y hacer oír la voz de su alabanza. Si una cosa debe animarnos es que debemos recordar lo que Dios ha hecho en el pasado y las cosas que Él nos deja ver. El versículo 5 dice: venid y ved las obras de Dios. Él ha hecho, dice, sobre los hijos de los hombres cosas temibles, ha hecho cosas grandes. Éxodo 14:13. Éxodo 14:13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis
estad firmes, y como dice, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y tú sabes que el pueblo de Israel hasta el día de hoy celebra esto. Hasta el día de hoy los judíos siguen celebrando y diciéndole a las generaciones una y otra vez: nuestro Dios nos rescató, nos salvó del pueblo egipcio. Y es una tradición. Y eso permite que no se olviden de las cosas. Es como decir: hey, ¿te acuerdas cuando Dios hizo esto por nosotros? Sí, pues que no se te olvide nunca, y compárteselo a otros para que ellos también tengan ese conocimiento y para que la fe de ellos en Dios crezca y permanezca y continúe. Es que a veces es muy fácil que se nos olviden las cosas. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 39. Ved, ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esa expresión es: hey, date cuenta que yo soy y las cosas que yo hago. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es al Dios que debemos aclamar con júbilo, con alegría. Regreso al Salmo 66. Salmo 66, versículo 6. Volvió el mar en seco, pero por el río pasaron a pie. Ahí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Y vuelve a decir: hacer oír la voz de su alabanza. Amados, la enseñanza de esta mañana tiene que ver con que nosotros debemos adorar a Dios con alegría, con gozo, no importando lo que haya pasado en nuestra vida, y jamás olvidando lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado. Que no se nos olvide nunca lo que Dios ha hecho con nosotros. Como punto número 3, Dios sí prueba al creyente. Dice el versículo 9: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú, dice el versículo 10, nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y luego dice: y nos sacaste a abundancia. Claramente el Salmo 66 hace referencia al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, cuando es sacado de esclavitud, cuando es llevado a una tierra prometida. Y eso es verdad, pero aplica muy bien a nuestra vida. Déjame decirte algo: estar en Cristo no quiere decir que estás exento de problemas. Estar en Cristo te da la garantía que en medio de los problemas que Dios permita que tú pases en tu vida, porque aquí lo dice, no vas a estar solo y no te va a dejar. Es por eso que es tan importante que nosotros entendamos esto. Porque la verdad es que hay en la vida ocasiones donde tenemos bonanza, quietud, y en otras ocasiones parece que nos llueve sobre mojado. ¿Cierto? Este 2008 para nosotros, para mi esposa y para mí, ha sido uno de los años más difíciles de nuestro matrimonio. No entre nosotros como pareja, sino por nuestros amados hijos. Y tú que eres padre sabes
que lo que más duele en la vida son los hijos. Este 2018, si Dios permite que lo acabemos, para nosotros será así como que, ay, qué bueno que ya acabó, ¿no? Como si fuera así de que ya entramos en enero y ya hay otra cosa, ¿no? No, la vida sigue, es lo mismo. Pero la verdad es que hay momentos en la vida, y tú lo sabes, porque todos lo vivimos, donde, híjole, es una tras otra, tras otra, tras otra. Y creemos muchas veces que por ser cristianos estamos exentos de las pruebas, pero la Biblia dice otra cosa. Mucha gente dice, no, es el diablo que te está ahí atacando. Viene y te causa problemas. Otros dicen que son maldiciones del pasado que te siguen y que cuando te descuidas te atrapan. Pero la Biblia dice que Dios nos prueba. El Salmo 7, acompáñeme al Salmo 7, por favor. El Salmo 7, versículo 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios, ¿qué dice? Justo, prueba la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente y el corazón. El Salmo 15, no, ¿qué 15? 11. El Salmo 11. El Salmo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová prueba al justo. Vamos al Salmo 17. Salmo 17, versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Santiago. Vamos a Santiago. Santiago 1. Santiago 1:3. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. O sea que Dios va a probarte. Dios prueba. Dios es un Dios que nos hace ir a través de las pruebas para hacernos crecer. Ya que estás ahí por Santiago, acompáñame a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar, ¿cuántas dificultades? Muchas. ¿Que los qué? Entristezcan. Espérame, ¿por qué no se supone que en Cristo todo es amor, paz, alegría? ¿Qué no se supone que si somos cristianos debemos estar jubilosos y debemos estar? Sí, pero hay momentos difíciles en la vida, hay momentos duros en la vida. La diferencia es que sin Cristo no tienes esperanza. Sin Cristo no encuentras la paz. Y dice aquí Pedro, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba
dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Hay mucha gente que se dice ser cristiana y que cuando empiezan las cosas difíciles, como dice la parábola del buen sembrador, cuando vienen las presiones, cuando vienen las cosas de la vida, tira la toalla y se va y renuncia y dice, no. Porque les venden un evangelio barato, si me permite la expresión. Les presentan un evangelio donde te dicen que todo va a sanar, que todo va a estar bien, que todo se va a resolver, que todo va a ser bonanza, cuando en realidad Cristo no promete eso. Sí, pero no en esta tierra. En esta tierra tendremos aflicciones. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Punto número 4, perdóneme. Hoy estoy medio. Punto número 4. Debemos pagar las promesas hechas a Dios. ¿Alguien ha prometido algo a Dios alguna vez? No me diga. Pero si tú le has prometido algo a Dios y no le has cumplido, estás en problemas. Yo, ¿cómo me acuerdo cada vez que toco un punto así? De una prima mía que tengo, no le vaya usted a decir, que me decía, no manito, es que si Dios me permite casarme con mi novio, voy a dejar de fumar. Se casó con el novio, hoy es su esposo y sigue fumando. Y claro que ella no conoce, no sabe de esto, pero a veces le pongo el ejemplo porque somos tan dados tan fáciles, ¿no? De decir cosas. Yo te prometo nunca más pedirte nada si tú me concedes esto. Hazme favor. O sea, es como decirle, no te vuelvo a molestar, no quiero saber más de ti, nada más cúmpleme esto, me das esto y ya, no te vuelvo a molestar. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere tener una relación contigo. No podemos hacer alguna promesa a Dios y no cumplirla. Dice el versículo 13, entraré en tu casa con holocaustos. Y luego dice, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Mire, la Biblia habla que no debemos prometer nada que no podamos cumplir. ¿Conoce usted la historia de Jefté? ¿No? Jefté fue uno de los jueces en el Antiguo Testamento. Vamos a Jueces. Es una historia muy interesante. Es un punto, hasta cierto punto, ha causado alguna polémica por ahí por lo que este hombre hizo. Vamos a Jueces capítulo 11. Este hombre es elegido por Dios para levantarse en un momento en la historia de Israel para llevar a cabo algo que Dios le pide, que es luchar contra los enemigos de Israel en este momento. Y entonces en el capítulo 11, versículo 30 de Jueces, dice lo siguiente: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, ese hizo voto es una promesa, como cuando vienen los novios a casarse, ¿no? ¿Y cuáles son sus votos? Y algunos dicen, no, pues mi voto es que yo en las buenas, en las malas, y hasta sacan los escriben y bien bonito, ¿no? Es una promesa. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, ahí está, le está diciendo, si tú me concedes lo que yo te voy a pedir, versículo 31, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Fíjate nomás lo que está diciendo este hombre. ¿Sabes lo que significa eso? Lo voy a ofrecer en sacrificio. Versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano.
Ahora brínquese al versículo 34. Dice el versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Y ha habido mucho debate acerca de que si este hombre ofreció a su hija en holocausto o no, porque a Jehová no se le ofrece sacrificios humanos. Pero la enseñanza es: lo que tú prometas, tú debes cumplirlo. Mire, vamos a Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, no podemos retractarnos. Números, capítulo 30. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y es que a veces cuando estamos en problemas, somos mucho de decirle a Dios: si tú me libras de esto, yo hago esto. Si tú me ayudas con esto, yo hago esto. Por eso vemos a mucha gente en próximas fechas yendo a México, pagando sus mandas, sus promesas, ¿no? Y no, es que yo tengo que ir. No, yo prometí irme caminando y se van caminando. Y yo prometí entrar de rodillas y van de rodillas. Y tienen una devoción que nos hace falta a nosotros algunos. Si prometes algo a Dios, cúmplelo. Si no, mejor mira, no digas nada. El Salmo 76:11, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Prometed y pagad. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que Dios conoce nuestro corazón y que sabe que no vamos a cumplir, y aún así, en ocasiones, nos lo concede para enseñarnos la maldad de nuestro corazón y que veamos que no es como nosotros decíamos. Si lo cumples, qué bueno, gracias a Dios. Siguiente punto, número 5, debemos dar testimonio. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Debemos darle a Dios la gloria y la honra. Dícele aquí la Escritura que nosotros debemos contar lo que Él ha hecho. El Salmo 45, no lo busque, yo se lo voy a leer. El Salmo 45 dice:
Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Es decir, son muchas, muchas, muchas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Pero el punto número 6 es que Dios no escucha al inicuo, al pecador. Pero hay que aclarar el punto, porque entonces, ¿cómo nos escuchó a nosotros cuando éramos pecadores? Bueno, llegaremos a su punto. Termino, voy ya para el final. Versículo 18 del Salmo 66. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Ahora mire lo que dice Juan, capítulo 9, versículo 31. Juan 9:31 dice, y sabemos, Dios que no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Ok? Dios no oye la oración de los que secuestran y dicen, Diosito, ayúdanos a que nos salga bien este jale, ¿no? Dios no oye a aquellos fraudulentos que dicen que no se den cuenta que estoy robando en la empresa. No. Dios no oye a los pecadores. Aquí dice, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que si haces el mal, Dios no está contigo. Dios no escucha tu oración. Como les dije hace un momento, solo hay una oración que Dios puede escuchar de parte de alguien que no le conoce. Y es la oración de aquel pecador para recibir la salvación a través de Jesucristo. Porque Romanos 10 dice, versículo 13, porque todos los que confían en el Señor serán salvos. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Y eso qué quiere decir? Que se requiere de alguien que vaya y que les predique. Que se requiere de alguien que vaya y les enseñe, para que en su estado de pecador puedan arrepentirse y Dios escuche su clamor. Porque el Salmo 25:8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Y entonces la enseñanza es esta: alabamos a Dios en todo tiempo, ¿cierto? A Dios debemos adorarle, sea lo que sea que estemos pasando. Lo que sea. Si le prometemos algo, debemos cumplirlo. Debemos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Debemos nosotros entender que Él no escucha al que está en pecado. Amada familia, yo le animo a que cada uno de nosotros tomemos la Escritura y la vivamos, porque para Él es la gloria y la honra. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es una medicina en nuestro cuerpo. Te damos gracias porque confiamos en tu palabra, pero también te damos gracias porque sabemos que
Tú lo que permites en nuestra vida, Señor, como lo acabamos de escuchar, es para enseñarnos, para probarnos. Y aquí estamos, Dios. Y te lo decimos, Señor, delante de tu iglesia. Bendice a los hermanos de la iglesia, bendice, Señor, a sus familias y enséñanos a vivir rectamente delante de ti, Padre, en Cristo Jesús.